significa precisamente más cultura y más arte. Un saludo a todos los amigos que ahora mismo están conectados con nuestras plataformas virtuales. Bienvenidos al Sábado del Libro Virtual desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. En esta oportunidad es un placer presentar un título que nos llega desde la editorial Nuevo Milenio y su sello Ciencias Sociales, y se trata justamente del libro Historia de una gesta libertadora 1952-1958 de Georgina Leiva Pagán, quien es investigadora y también licenciada en Ciencias Históricas. Un saludo, Georgina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Estamos hoy acá para presentar este libro, que es un compendio de datos y precisiones prácticamente inéditos de la gesta libertadora en la región de Guantánamo. Entre los valores que se destacan está también precisamente puntualizar en esta parte del país y también la participación suya como alguien que vivió la historia y que de esta manera pues la recrea en este volumen. Bienvenida. Y coméntenos, antes de comenzar a hablar del libro, un poco sobre su trayectoria, porque hoy nos llega Historia de una gesta libertadora, pero Georgina además ha escrito poesía y otros libros relacionados con las ciencias sociales. Así es. Dentro del trabajo que yo desarrollaba, en ese momento me dio por escribir las historias de los lugares donde yo trabajaba. Y eso me facilitó mucho a escribir, por ejemplo, normas de conducta. Yo estaba trabajando un poco ligada al Partido Provincial de Ciudad Habana y había una gran un gran interés por combatir las irregularidades de la sociedad, de normas incorrectas que no venían bien con el desarrollo cultural que la revolución ha ido logrando en nuestro país. Entonces escribí ese libro. Después me fui a trabajar a Guanacavive, donde se guarda el sol de Cuba, y empecé por escribir una historia local de Guanacavive y devino en un libro bastante histórico, bastante interesante, y después así he ido escribiendo hasta que llegué a este libro de historia, de investigación histórica de Guantánamo, que es el tema que usted aborda hoy. A mí, yo en primer lugar le estoy muy agradecida. Es como un hijo que uno tiene, al que aprecia mucho, porque cuando uno escribe un libro, pone en esa obra tanto interés, tanta devoción, y busca que sea lo más perfecto posible. Así hacemos con nuestros hijos, y casi un libro queremos que sea perfecto, que sea bueno, que sea interesante, que la gente realmente esté motivada a buscar cosas que no encuentre en otro lugar. Guantánamo es una provincia que cuando yo narro estas cosas era un municipio de una gran provincia que era Oriente, que después se dividió en varias provincias muy importantes y muy interesantes en cuanto a su historia, a sus luchas a través de todos los tiempos. Pero a mí me parecía que Guantánamo se me había quedado muy marginada, y que Guantánamo yo le conocía perfectamente tantas historias agradables, tantas historias combativas, que era lo más importante. Conocía las luchas campesinas por la tierra, por sus derechos. Conocía las luchas obreras de los ferroviarios, las luchas que no eran de mi participación, pero sí las había estudiado un poco, que era el movimiento azucarero de Guantánamo. Guantánamo tenía 8 centrales azucareros, que se decía del llano de Guantánamo. Y de ahí surgen, desde los primeros años del siglo,
1904, 1911, ya empiezan las primeras huelgas obreras azucareras. Te da una idea de que ahí viene una combatividad histórica. Ya está la ocupación norteamericana en nuestra provincia. Guantánamo es humillada con una base naval que se decía que era para carboneros y es una base naval militar, en contra del deseo y de la voluntad del pueblo cubano. Y esa base naval va a tener una influencia muy negativa dentro de la ciudad de Guantánamo, va a dar saltos. Porque Guantánamo, si te voy a decir que fue la primer villa que tuvieron los españoles, era Baracoa. Tiene mucha historia. Tuvo la inmigración francesa que desarrolló el campo, el desarrollo agropecuario de Guantánamo viene de esos tiempos de 1700 y tanto y 1800, empezando, terminando 1700 y comenzando 1800, se produce la inmigración francesa y va a tener una gran importancia en el desarrollo agrario de toda esa región, Santiago y Guantánamo. Pero en Santiago es el motivo de mi historia. Y entonces vamos a ir viendo cómo la influencia de la base naval en Guantánamo va a ser muy negativa, muy mala. Guantánamo se convirtió en una base para esparcimiento de los marines de la base. Quiere decir que hubo un sentimiento de rebeldía y un sentimiento de unidad en las luchas que propiciaba esa región, tanto en el movimiento campesino como en los movimientos obreros de Guantánamo. Van a tener un matiz fuerte, diferente a otros lugares, de unidad diferente a otros lugares. Y entonces cuando se da el golpe del 10 de marzo, vamos a tener también una oposición ya política en contra de ese 10 de marzo. Y vamos a apoyar muy fuertemente las luchas de Fidel Castro por organizar el movimiento 26 de julio en todo el país. Y nosotros vamos a ser realmente pioneros en la organización del 26 de julio en Guantánamo. Quiere decir que yo tenía la seguridad que Guantánamo tenía mucha importancia para nosotros ser una provincia destacada y tener un día que es el día de la rebeldía, que nos identifique, y no lo hemos logrado todavía. Y entonces a mí, yo fui fundadora el 26 de julio, participé en todo ese trabajo, conocí a todas las luchas de todos estos lugares y siempre tuve el sentimiento que Guantánamo no habíamos escrito su verdadera historia, su rol en la defensa por reivindicaciones no solamente laborales, sino políticas, que es lo que le da la fuerza realmente para el logro de la revolución, la fuerza política. Estamos hablando, Georgina, de una etapa que va desde 1952 hasta 1958, que habla también de datos inéditos, de algunas precisiones descubiertas precisamente en este compendio que usted nos regala. Coméntenos un poco sobre estas precisiones, cómo llega usted, bueno, a partir de su experiencia de vida también en estas propias gestas libertadoras, cómo llega a estas precisiones y también a aquellos héroes anónimos que nos descubre usted en este texto. Precisamente porque participo en toda esta gesta libertadora, es que tengo los elementos de juicio suficientes para poder escribir. Para escribir no es solamente porque te valga de libros de otros autores. Yo tuve en mi caso
un caudal de información mía, inédita, participativa, que me ayudó mucho a buscar lo que no tenía y a buscar en las historias de los compañeros que yo sabía que eran valiosos, que habían participado, sus historias, sus testimonios. Y el testimonio le da mucha veracidad a una historia que uno escriba. Los testimonios son muy importantes a mi juicio porque avalan lo que tú haces. Y en este caso, este libro tiene unos 14 capítulos. Cada capítulo tiene en sí una importancia. Está el movimiento obrero que se va a ir desarrollando, pero tú tienes que decir qué cosa hizo el movimiento obrero, cómo se desarrollaba una huelga. Y ahí los compañeros que les interese, cómo nosotros encontramos en Fran País, años después, cuando ya se crea el 26 de julio, cómo Fran va a Guantánamo a nutrirse de las historias de Guantánamo, a ayudarnos a integrarnos, y cómo Guantánamo busca armas y municiones para el movimiento. En Guantánamo no se desarrollan combates, no, nosotros conseguimos explosivos, conseguimos armas para mandárselas a Fran, y Fran a su vez, ya en una etapa posterior, las distribuía en la forma que él consideraba. Pero después vienen etapas también de otros movimientos. Por ejemplo, nosotros ya vamos a la sierra, nos tenemos que alzar en un momento determinado por las persecuciones de la tiranía, y ya trabajamos en la clandestinidad. Ya yo tengo 4 niños pequeñitos. Ya nosotros nos hemos casado, Camacho y yo, en el año 50. Y somos una pareja identificada, y tengo que me pareció que coger a Camacho como un centro que iba a ir transitando a través de la historia en esos años. Era importante, porque tú tienes que buscar siempre esa figura que te va vinculando, como pocas personas pueden tener lo suficientemente historia, participación y hechos para llevarte por ese camino largo que yo tuve que recorrer para escribir el libro, que fuera movimiento obrero, que fuera 26 de julio, que fuera prisión, estar presos en La Habana en manos incluso de dirigir un alzamiento en Cienfuegos. Yo tengo que tener muchos elementos para llevar ese camino. Después fuimos a la sierra, estuvimos con Fidel. Fidel nos da tarea, me da tarea a mí personalmente como mujer. Yo me sentía muy realizada, me sentía que era capaz que había alguien que era capaz de decir: estas mujeres valen, estas mujeres hacen. Y nosotros estábamos también llevando la voz de las mujeres a través de toda esta lucha. Y después el libro va a transmitir un informe que nunca se había escrito, que es la penetración del 26 de julio en los cuerpos armados de la tiranía, aquí en La Habana. Venir hasta La Habana, nosotros que éramos de Guantánamo, que nuestro acento parecía diferenciarnos, que teníamos costumbres diferentes, porque hoy todos parecemos iguales. Sin embargo, en ese tiempo había bastantes diferencias de cosas, nos identificaban enseguida, este es de tal lugar. Y entonces nosotros penetramos los cuerpos de la tiranía, corrimos muchos riesgos. Después estuvimos en los frentes
de las guerrillas, estuvimos en Camagüey, estuvimos en otros lugares. No te voy a narrar todo, en primera porque es muy difícil narrarlo todo, en segundo porque si no a la gente no le interesa leer el libro. Pero hay un dato puntual que usted acaba de mencionar hace unos segundos y es que estuvo muy cerca del comandante Fidel Castro, una experiencia de vida muy enriquecedora a la hora de cronicar todos estos sucesos. Y es que justamente el prólogo de este libro está escrito por el comandante Fidel Castro Ruz. Estamos a las puertas prácticamente de celebrar un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. ¿En qué medida Historia de una gesta libertadora, 1952 hasta 1958, deviene homenaje a toda esta celebración por un aniversario más del triunfo de la revolución y qué relevancia tiene para usted que estuvo tan cerca de Fidel que el prólogo del libro precisamente sea del puño y letra de nuestro comandante? Es infinitamente importante, infinitamente de gratitud, infinitamente que nos vincula para toda la vida a él. Ya veníamos vinculados desde la Sierra Maestra. Ya veníamos vinculados a través de tantas tareas que nos fue dando en el proceso revolucionario, pero cuando él llama a mi casa un día para hablar con mi esposo y preguntarle cosas de Cienfuegos, y le dio un poco una orden a Camacho para que escribiera, y dice Camacho, no, la que escribe es Gina. Yo no era Gina para Fidel, yo para Fidel era Sonia, porque en la clandestinidad me pusieron Sonia y él me conoció como Sonia, incluso una vez mandó un papelito a la casa y puso los dos nombres, Sonia y arriba le puso Gina. Y entonces él dice, ponme a Sonia. Yo hablo con él y me pide datos de Cienfuegos, le di muchísimos datos, me pidió libros que yo tuviera de Cienfuegos. Hablamos mucho de ese hecho que a mí me parece que él tenía gran interés en conocer. Aunque ya lo conocía, pero él siempre le quedó algo que él quería descubrir, que quizás murió sin llegar a su conclusión. Cuando sale la primera edición de ese libro, Fidel estaba enfermo. No sé si recuerdas que él casi no sabíamos de él, dónde estaba, cómo estaba. Yo tenía algún secreto que siempre me traía información. Quien menos te imagina, era una muchacha que trabajaba conmigo y siempre me decía cómo lo veía, cómo estaba y qué sé yo. Yo sabía que él... Pero oficialmente no se sabía. Y entonces el libro fue publicado. Aunque yo le mando a Fidel una carta con el libro, él no lo leyó. Y en esa conversación telefónica conmigo, yo le hago la historia, mire comandante, yo quería escribir sobre la penetración del ejército del 26 de julio en los cuerpos armados, que tuvieron buen resultado, no todo fue negativo. Y ese fue un trabajo que usted dirigió. Y entonces digo, pero usted nunca ha hablado de eso. Yo me atreví a escribirlo, pero quería su evaluación. Dice, tú tienes el libro ahí, ya estaba impreso, ya había salido el libro. Y entonces dice, mándamelo, pero no tuve que mandárselo. Al poco rato estaban los compañeros que él mandó a recoger el libro de historia de Cienfuegos y a recoger este libro. Al mes me llamó y me dijo, lo leí todo, ni le quites ni le pongas, está muy bueno. Que Fidel evaluara el libro de Guantánamo, que tenía que ver con tantas cosas, a mí me sorprendió. Y entonces, Camacho le dijo, comandante, ya que usted lo considera bueno, haga una pequeña evaluación del libro por escrito y en próximas ediciones lo podemos incluir. Él no contestó ni sí ni no, él era así.
Pero un día nos llama, estábamos en Guanacavive y nos manda a buscar. Dice la esposa, yo creo que en vez de un prólogo te ha hecho un capítulo. Nos reímos. Bueno, vinimos efectivamente, el prólogo era tan largo, pero ese prólogo tiene cosas muy interesantes. El que lea el libro debe puntualizar bien en el prólogo. Fidel habla del desembarco del Granma y de Alegría de Pío y cosas que él en otras oportunidades yo nunca lo había visto. Me pareció muy interesante. Él escribió muchas cosas como él hacía. Él escribió en sus últimos tiempos tantas cosas importantes que tenemos que siempre recurrir a sus ideas, a sus enseñanzas, a su futuro que estaban reflejados en sus ideas. Y entonces me parece que es muy bueno. Fidel escribió cartas a los militares, que son obras maestras. Son cartas largas, pero decía cosas tan bonitas que yo una noche leyendo una carta, porque tuve que tenerla custodiándola hasta que llegara el oficial al que iba dirigida la carta, y la leí, y entonces yo llamé a Camacho, mi esposo, y le dije, lee esto es como si lo hubiera escrito Martí. El que lee las cosas que Fidel escribía, para mí era Martí el que estaba escribiendo un documento tan importante. Y cosas de esas cartas que ya yo las tenía impresas en el libro, él la incorpora en su prólogo. Bueno. Por lo tanto, no hace falta leer el libro, porque cuando leas el prólogo ves cosas lindas, cosas interesantes. Bueno, pues entonces, otro valor más que destacar en este libro, Historia de una gesta libertadora desde 1952 hasta 1958, de Georgina Leiva Pagán, quien es licenciada en Ciencias Históricas y a quien le agradecemos muchísimo que haya estado en este espacio, Sábado del Libro virtual. Un verdadero privilegio tener este texto, decía, justo cuando se avecina la celebración de un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana. Este volumen que recoge datos precisos de las gestas libertadoras en la región de Guantánamo, que nos descubre a héroes anónimos hasta el momento, pues, digamos, poco conocidos, pero que también constituye una obra de cabecera para desarrollar e invitar al pueblo de Cuba a esa cultura en relación con nuestras gestas libertadoras. Decir también, Georgina, que ahora mismo estamos en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, pero en instantes vamos a trasladarnos hasta la calle de Madera para allí hacer la presentación habitual del Sábado del Libro, que pues realizamos todos los sábados, y les recuerdo en esta oportunidad, Historias de una gesta libertadora, 1952-1958, un título de Georgina Leiva Pagán que nos llega desde la editorial Nuevo Milenio con su sello Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Georgina, por estar con nosotros. Gracias a usted, gracias a todos los compañeros que han hecho posible la presentación de este libro, porque fue una sorpresa. Yo no sé si las cosas que yo le he dicho eran de su interés, porque me sorprendió, pero estoy muy agradecida, porque siempre la presentación de un libro de historia, y Fidel decía que los libros de historia tenían que ser bien divulgados, que tenían que ser hechos con buen papel para que duraran mucho, y que nunca se debían imprimir menos de 5.000 libros. Él dejó todo eso. Y entonces yo digo, ¿qué razón tenía? Los libros dentro de la cultura representan una vertiente cultural de un valor incalculable. Se hace con mucho tiempo, de muchas horas de dedicación, pero perduran en el tiempo lo que no perduran otras obras cultas. Y realmente tenemos que ver Don Quijote de la Mancha como lo escribió desde
desde su encierro y cómo ha perdurado en la historia de la humanidad. Los libros de historia son un tesoro y yo se lo agradezco a ustedes muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias a usted por este tesoro precisamente. Nosotros nos volveremos a encontrar en otro espacio sábado del libro virtual. Nuestro agradecimiento al estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Estamos en las plataformas virtuales de la página de Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba y también del Instituto Cubano del Libro. Hasta un próximo encuentro. Significa precisamente más cultura y más arte.